Las normas internacionales de auditoría, NIA, son una serie de estándares y directrices proporcionados por la Federación Internacional de Contadores, IFAC, para regular el desempeño de la auditoría a nivel internacional. Normas internacionales de auditoría, que son la serie de elementos particulares que se tienen que llevar a cabo en los trabajos de auditoría y están divididos en diversas series. ¿Cuáles son estas? NIA 300. Planeación de una auditoría de estados financieros. Esta establece los requisitos y presta pautas sobre la organización de la revisión y estudio de los estados económicos de una entidad. La planeación involucra establecer la estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para la auditoría, lo que le permite al auditor organizar y administrar de manera apropiada el trabajo de auditoría, garantizando un trabajo eficiente y efectivo. De la misma manera, le permite seleccionar un equipo de trabajo competente y con las capacidades necesarias para el desarrollo del trabajo. Para la planeación de la auditoría, el auditor debe tener en cuenta la entidad y su entorno. Esta planeación le permite obtener un entendimiento del marco de referencia legal y determinar procedimientos de evaluación del riesgo, aspectos importantes para el desarrollo de la auditoría, teniendo en cuenta que la planeación es un proceso continuo e interactivo. NIA 310. Conocimiento del negocio. Esta norma sintetiza cómo el auditor debe adquirir una comprensión profunda del establecimiento y las actividades de este. NIA 315. Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Esta permite definir y evaluar las posibles desviaciones en los estados financieros de una entidad. El auditor basa su responsabilidad de identificar cómo el auditor identifica mediante el examen del estudio y evaluación del sistema de control interno, apegado a la valoración del riesgo de incorrección material. A esto se le llama RIM. Riesgo de incorrección material. Ese es para todas las auditorías financieras. Ustedes inmediatamente me dirían, licenciado Blanco, ¿cómo se identifica el RIM? O sea, el riesgo de incorrección material. Fácil. Debido a fraude o error en los estados financieros. Cuando nosotros estudiamos y evaluamos el sistema de control interno, hacemos uso de toda la teoría que dicen los distintos autores. Les voy a mencionar uno: Principios de Auditoría de Montgomery, edición 10. Montgomery dice que el sistema de control interno, para propósito de examinarlo, debemos de disegregarlo en 4 componentes: segmento de ingresos, segmento de egresos, segmento de producción y las áreas no cíclicas. Los 4 segmentos el auditor debe de ponderarlos a nivel de riesgo de incorrección material. NIA 320. Importancia relativa de la auditoría. Esta directriz instaura cómo evaluar la importancia relativa de las equivocaciones identificadas durante la preparación y desenvolvimiento de una auditoría. Es la importancia relativa a la hora de la planificación de la auditoría. Según la NIA 320, la importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros. Debo de tener presente 4 cosas bien fundamentales para estudiar y evaluar la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros. Primero, negocio en marcha. Estudien y evalúen si el negocio en marcha de la compañía no está en riesgo. Caso contrario, apliquen procedimientos y publiquen a través de las notas explicativas. Deben de obligar al cliente para que manifieste cómo está el negocio en marcha. Segundo, lo que se le denomina el devengamiento o la acumulación. Todo auditor debe de estudiar y evaluar las transacciones que han sido reconocidas y medidas y deben de estar en base a su devengamiento. Tercero, lo que se denomina materialidad o importancia relativa. La información que se ha presentado en los estados financieros
debe de estar siendo estudiada y evaluada para verificar si por medio de los estados financieros se ha revelado desde el punto de vista de la materialidad o la importancia relativa para la toma de decisiones. Y 4, la compensación. Se debe de verificar que toda la compensación de partidas entre activos y pasivos, ingresos y gastos, ha sido de conformidad a normas internacionales de información financiera o normas legales. Caso contrario, ustedes se deben de pronunciar sobre ello. La importancia... NIA 330. Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados. Esta norma direcciona la programación y realización de contestaciones apropiadas del auditor a las amenazas evaluadas durante una auditoría. El auditor debe diseñar e implementar respuesta a los riesgos de incorrección material, RIM, identificados y valorados por el auditor. En pocas palabras, todo auditor debe de diseñar e implementar las respuestas de incorrección material que identificó en el memorándum de planificación en sus documentos de auditoría. En pocas palabras, deberá de haber evidencia de que el auditor diseñó e implementó las respuestas a los riesgos de incorrección material. Obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material, RIM, mediante el diseño e implementación de respuesta adecuada a dichos riesgos. NIA 400. Evaluación de riesgo y control interno. Esta norma describe cómo obtener y evaluar las pruebas de una auditoría útiles para sostener conclusiones del auditor y emitir juicios especializados sobre los estados financieros. Su propósito es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo de auditoría. Tiene unas características principales que deben ser evaluadas por el auditor en el examen de los estados financieros en su proceso de auditoría. Estas son: riesgo inherente. Son errores que pueden ser pequeños, pero a medida que se agrupan se convierten en una representación errónea que no fue detectada. Por otro lado está el riesgo de control. Esta es una modificación en una transacción contable que no fue detectada por el control interno de la entidad. Y por último, el riesgo de detección es un riesgo del auditor en su proceso de no detectar un error que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacción que podría ser de gran importancia.